Hola, bienvenido a un nuevo podcast, en este caso, todo sobre la tesis, te indica todo lo que debes de saber acerca del caso práctico por acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública, Ceneval. Antes de dar inicio, escuchemos qué es un caso práctico. Pues bien, este es un argumento científico muy breve en torno a un texto o a una serie de textos. El texto puede ser de cualquier tipo: artículos científicos, noticias periodísticas, resoluciones judiciales, normas jurídicas, acuerdos entre interlocutores sociales. En el caso práctico, la descripción y el argumento aparecen entrelazados de manera indisoluble. En el texto que se analiza siempre hay datos que analizar, y a veces hay también argumentos planteados por otras personas. El caso práctico debe ser un argumento, es decir, una afirmación lógicamente coherente, fundamentada en una serie de conexiones entre diversos datos y conceptos, ya los hayas tomado del texto, de las clases teóricas, de la búsqueda de información adicional o de tu propia reflexión. Lo que se pide es capacidad de relacionar, y de argumentar. Ni los datos ni la teoría utilizada deben estar aislados del argumento, la conexión debe ser visible. Tampoco puedes limitarte a repetir los datos y argumentos que figuran en el texto, debes descubrir algo que el texto no dice explícitamente pero que puede deducirse de él. Eso no significa que haya una única respuesta, lo que se valora no es el resultado al que se llegue sino el proceso, el camino que se ha seguido. Pasos recomendados para hacer un caso práctico. Esto es una simple idea. No quiere decir que todo el mundo tenga que hacer los casos así, ni todos los casos se hacen de la misma manera. Tendrás que tener en cuenta las peculiaridades de cada uno, pero quizás pueda servir de ayuda. 1. Lee la pregunta o las preguntas que se te plantean. Aunque en principio no te aporte mucho, puede orientar tu lectura de los textos para ir determinando qué es lo importante para tu trabajo. 2. Lee atentamente el texto o los textos que se te plantean. Sobre todo si es un texto largo, como los que se proporcionan para los trabajos obligatorios, puede que necesites subrayar o anotar fragmentos que te parezcan especialmente significativos, porque te resulten interesantes o, especialmente, porque aportan algo en relación con la pregunta que se te plantea. Si es un texto largo, te resultará útil sistematizar cuáles son las líneas básicas del argumento del autor. Observa que los textos científicos suelen estar construidos sobre una idea que normalmente se puede resumir en una o dos frases. El resto es el importante armazón de datos y teorías que sirve para justificar lo que se dice, o para ilustrarlo, o para darle sentido. Fíjate en ese procedimiento porque tú tienes que hacer lo mismo, solo que en menos espacio. 3. Revisa tus apuntes de clase, por si la teoría pudiera arrojar algo de luz sobre los textos o las preguntas. 4. Puede que a estas alturas no comprendas algo importante o necesites buscar información sobre el tema en la biblioteca o en internet. No dudes en hacerlo si lo crees importante. Si tienes especiales problemas, puedes consultar con el profesor de prácticas. 5. Vuelve a leer la pregunta. Es importante para orientar tu trabajo. Ahora reflexiona sobre ella, teniendo como sustrato todo lo que has leído, los textos, la teoría, la investigación adicional si te pareció necesaria. Concreta un argumento, una idea, o quizás una pregunta, aunque es mejor que todo siga un mismo hilo, que se puede resumir en una o dos frases y contesta las preguntas que se plantean. Si lo necesitas, escribe el resumen del argumento para concretarlo. 6. Piensa cómo has llegado a esa idea y cómo puede defenderse. Reflexiona sobre qué datos, qué teorías, de la clase, de los textos, de tu investigación, resultan realmente significativos para llegar a ese argumento, para defenderlo, para ilustrarlo. 7. Te será útil hacer un esquema de tu argumentación y de los pasos que vas a seguir antes de empezar a escribir. Todo lo que vas a escribir sigue un mismo hilo, gira alrededor de tu argumento. 8. Por último, redacta tu argumento, poniendo cuidado en la claridad, la corrección y la precisión de tu expresión. Si tu argumento no queda claro en el papel, no podrás demostrar que lo tienes claro en la cabeza, así que ten cuidado en decir exactamente lo que quieres decir, ni más ni menos. Al tratarse de un documento formal intenta evitar en lo posible las expresiones coloquiales que utilizamos en el lenguaje oral. ¿Necesitas ayuda? Profesor Antonio Reyes Loría Barrero, a sus órdenes.